buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 24 de abril del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a este tiempo especial que vamos a tener de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todas y cada una de las cosas que Él ha estado haciendo durante todo este tiempo en nuestras vidas, por permitirnos una mayor libertad después de esta terrible pandemia que estuvimos confinados durante 2 años. Ahora nos sentimos con mayor libertad. Todo eso se lo debemos al Señor y le damos a Él la honra y la gloria. También por su ayuda, su cuidado, su protección y todas sus bendiciones. Quiero compartirles a ustedes el tema Un don ministerial. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de la persona y obra del Espíritu Santo durante estos últimos domingos y continuamos entonces con ese tema. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, muchísimas gracias por darnos una vez más la oportunidad de juntos poder escudriñar tu palabra, acercarnos a ti a través de ella para que tú puedas depositar la revelación que necesitamos para un mayor crecimiento y madurez espiritual, para ser también fortalecidos en nuestro ser interior y edificados. Gracias porque tú siempre estás pendiente de nosotros y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Que la trascendencia de tu Espíritu Santo, como siempre, sea sobre cada uno de nosotros de tal manera que Él acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Por todo cuanto tú hagas, siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bien, amados, un don ministerial. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el bautismo con el Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales en medio del bautismo. Y estuvimos hablando acerca de los diversos géneros de lengua y de la profecía. Entonces esta semana vamos a ver acerca de un don ministerial con la trascendencia del Espíritu Santo. El don de hablar en lengua fue motivo de preocupación de la iglesia en Corinto porque causaba desorden en la adoración. Al hablar en lenguas es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes corintios lo estaban usando como un signo de superioridad espiritual antes que como un medio de unidad espiritual. Los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos en la iglesia. No los ejercitamos para hacernos sentir bien. La razón de la inferioridad de las lenguas es su ininteligibilidad. El que habla en lengua habla a Dios y nadie lo entiende. Esto muestra que es distinto de lo que se narra en Hechos, capítulo 2, donde todos entendían. Ahora, es maravilloso porque decimos que en Hechos capítulo 2 todos entendían. Era porque el Espíritu Santo le estaba dando a ellos diferentes idiomas. Los que no conocían los 120 no sabían lo que ellos estaban hablando. El Espíritu Santo los utilizó en lenguas extrañas porque ellos no hablaban esos idiomas.
Entonces cada uno de los que eran de las diferentes naciones entendía en la lengua que ellos hablaban. Pero si usted le hubiera preguntado a los 120 qué fue lo que hablaron, ellos no le podían decir a usted qué es lo que hablaron, porque estaban hablando en lengua. Simplemente que eran idioma lo que ellos estaban hablando. Y como había gente de todas partes ahí reunida en Jerusalén, podían escucharle en cada uno de esos lenguajes. Pero, por ejemplo, si nos reunimos todo un grupo que habla español y de repente uno comienza a hablar en lengua, o sea, ¿qué van a entender si uno no está hablando en español? Está hablando en lengua. Pero si, por ejemplo, uno al Señor le diera, vamos a suponer, mandarín, y hay un chino ahí, el chino va a entender. Hay algunos que el Señor le da diversos idiomas, pero como todos los que están allí hablan en español, entonces no van a entender nada. Eso significa que si no se entiende nada, la gente no es edificada. Por eso existe lo que es el don de interpretación de lengua, porque usted puede hablar lengua en el idioma que sea y el don de interpretación de lengua entonces da la exclamación sobrenatural en la lengua conocida de los que están allí. Eso es lo que hay que entender, porque algunos dicen, no, pero los que estaban en el aposento alto estaban hablando en idioma. Sí, pero era en idioma para los que estaban escuchando, pero ellos no estaban hablando en esos idiomas por el intelecto. Ellos estaban hablando en lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Esto hay que dejarlo bien, bien claro. Entonces, las lenguas son inferiores a la profecía porque no se entiende a menos que haya interpretación. Algunos creen que espíritu aquí se refiere al Espíritu Santo, pero es más probable que se refiera al espíritu del hablante. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 4 aspectos esenciales. 1, el don de lengua edifica al creyente. 2, una señal para el incrédulo. 3, lo importante es la edificación. 4, normas específicas. Vamos a ver este primer punto, un don ministerial. 1 Corintios 14, 2 y 4. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterio. Y este espíritu aquí debe ser en minúscula, porque no es el Espíritu Santo, sino en el espíritu el que está hablando recibe y habla entonces misterio. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Da a entender Pablo que las lenguas no son importantes porque solo edifican al individuo. La preocupación de Pablo en este capítulo era lo que se practicaba en público para la edificación de toda la congregación. Pero claramente indicó que no tenía la intención de minimizar la lengua. Él mismo hablaba más que todos en lengua, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 5 y 18. Por otra parte, él no estaba en contra de que cada creyente se edificara a sí mismo, adorando a Dios en lenguas bajo la unción del Espíritu. Dios quiere que nos edifiquemos para poder edificar a otros. El que uno no entienda las lenguas significa que siempre debe dirigirse a Dios. De ninguna manera. Pablo dice que por el Espíritu habla misterio, pero estos, una vez interpretados, se convierten en revelaciones de Dios a los hombres. En 1 Corintios 14, 6,
Pablo dice que los mensajes en lengua pueden convertirse en revelación. ¿Qué es revelación? Inspiración hacia la verdad. Se pueden convertir también en ciencia. ¿Qué es ciencia? Entendimiento espiritual. Se pueden convertir en profecía. ¿Qué es profecía? Edificación, exhortación y consolación. Y se pueden convertir también en doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza práctica. Pablo da varios puntos en relación con el hablar en lengua. 1. Es un don espiritual de Dios, según dice 1 Corintios 14:2. 2. Es un don deseable, a pesar de que no es un requisito de fe, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 28 al 31. 3. Es menos importante que la profecía y la enseñanza. Capítulo 14, 4. Aunque Pablo mismo hablaba en lengua, da mayor prioridad a la profecía, o sea, porque se convierte en enseñanza, porque beneficia a toda la congregación, mientras que el hablar en lengua beneficia prioritariamente al que lo practica. El culto público debe ser comprensible y benéfico a toda la iglesia. O sea, cuando vamos a congregarnos, la idea es que todos los que vamos podamos salir edificados. Si solamente es hablar en lengua y no hay interpretación, entonces nadie se edifica excepto el que está hablando en lengua. Pero cuando hay profecía, bueno, la profecía puede traer revelación, puede traer ciencia, o sea, puede traer salmo, porque hay ocasiones donde la interpretación da origen a un canto como muchos que nosotros conocemos, y eso es lo que se llama en la palabra salmo. Hay dos dones llave que son los que son activados en primer lugar para poder activar a otro. Un don llave es el don de lengua. El otro don llave es la palabra de ciencia, porque la palabra de ciencia activa los sentidos espirituales. Uno comienza a ver en el mundo espiritual y a través de ver en el mundo espiritual, uno recibe la revelación de Dios. Hay dos formas de recibir la revelación de Dios. Una a través de visiones y la otra a través de palabra audible. Con el don de lengua se recibe la revelación a través de palabra audible, y con el don palabra de ciencia se recibe la revelación a través de visiones. Vamos al segundo punto. Una señal para el incrédulo. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice, de modo que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. La pregunta que cabe aquí es, ¿prohíbe Pablo hablar en lengua en las reuniones congregacionales? ¿Nadie debe hablar en lenguas públicamente? ¿Todos deben hablar en lengua en los servicios? Ninguna de las dos preguntas es afirmativa. El lugar de las lenguas en el culto público se expone a continuación. Pablo aclara cuidadosamente que no tiene el propósito de prohibir ni restringir el uso de las lenguas en las reuniones públicas. Las iglesias que no cuentan con la manifestación de este don en sus reuniones se están perdiendo una señal convincente para los incrédulos. Las lenguas atraen a la gente, tal como sucedió el día de Pentecostés. Estas
les dan a entender a los que no conocen a Cristo que algo sobrenatural está sucediendo o aconteciendo. En cambio, los creyentes reconocen la profecía como una obra del Espíritu. No necesitan oírlo primero en lenguas. Son los incrédulos los que necesitan esta señal. El contexto también indica que las lenguas son una señal de juicio para los incrédulos. Los hace reconocer que están lejos de Dios y que no entienden su mensaje. La forma en que los corintios estaban hablando en lengua no ayudaba a nadie, porque los creyentes no comprendían lo que se estaba diciendo y los no creyentes pensaban que los que hablaban en lengua estaban locos. El hablar en lengua se suponía que debía ser una señal para los no creyentes, como fue en Hechos 2. Después de hablar en lengua, los creyentes suponían que se explicaría lo que se había dicho y que se daría el crédito a Dios. Luego los incrédulos serían convencidos de una realidad espiritual y motivados a buscar la fe cristiana con un poco más de interés. Aunque esta es una forma de llegar a los incrédulos, Pablo dice que la predicación clara es mejor. 1 Corintios 14:5. Vamos al tercer punto. Lo importante es la edificación. 1 Corintios 14, versículos del 23 al 26. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra alguno no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras, Dios está entre ustedes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga para la edificación. ¿Por qué limita la Biblia el hablar en lenguas en la adoración pública? Otros dones, especialmente el de profecía, traen mayor edificación. El día de Pentecostés las lenguas provocaron burlas y mofa de parte de los incrédulos. Recuerdan que ellos decían: están llenos de mosto, y comenzaron a burlarse. Lo mismo podría llegar a suceder en Corinto al ponerse todos los creyentes a hablar en lengua durante todo el servicio. Ahora, permítanme parar aquí un momento. ¿Quiénes son los que se comenzaron a burlar, a mofar allí en el aposento alto? No era la gente que había venido de las diferentes naciones, porque ellos estaban escuchando su idioma. Los que se pusieron en eso eran los de allí de Palestina. ¿Por qué? Porque los que estaban hablando, ellos no estaban hablando en su propia lengua. Entonces ellos no estaban hablando ni arameo, que era de allí. Entonces los de allí no entendían absolutamente nada. Ellos entonces comenzaron a burlarse, a mofarse. Ahí el caso hubiese sido que hubiera alguien que tuviera el don de interpretación de lengua para poder entonces hablar en arameo. Pero como no hubo nadie que tuviera don de interpretación de lengua para hablar en arameo, entonces los que hablaban arameo se estaban burlando y mofando.
Estos están borrachos, están llenos de mosto. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? Porque siempre cuando la gente no entiende, lo que va a haber es burla y mofas. La edificación, exhortación y consolación de la profecía podía ser más práctica para propios y extraños. Todo lo que se haga en las reuniones de adoración deben beneficiar a los adoradores. Este principio se refiere a cada aspecto, al canto, a la predicación y el ejercicio de los dones espirituales. Todo tiene que ser para edificación. Aquellos que contribuyen en el servicio, o sea, cantantes, predicadores, lectores, deben ser motivados principalmente por el amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de otros creyentes. La reunión que se visualiza en el Nuevo Testamento fue diseñada para que cada miembro se involucrara activamente en la edificación del cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 16. Lozanía, sinceridad, espontaneidad y reciprocidad son sus notas principales. La frase unos a otros aparece 60 veces en el Nuevo Testamento. O sea, se edificaban unos a otros, se amaban los unos a los otros. Aparece esta frase 60 veces en el Nuevo Testamento. O sea que cada vez que nos reunimos, debemos salir de allí edificados. Si alguien va a reunirse y no sale edificado, pues no vaya más, porque es para edificarnos, ¿no? Ni el sermón, ni el predicador eran el centro en la iglesia del primer siglo. Dios establecía la agenda. Por eso el apóstol Pablo dijo, si el Señor quiere revelación o salmo o quiere lengua o quiere profecía, que todo se haga en orden, porque el Señor era el que establecía la agenda, dirigía los acontecimientos y hablaba por medio de cualquiera que escogía y en la capacidad que estimaba adecuada. Ahora nosotros somos muy, rutinarios y armamos un programa y si en un momento determinado el Espíritu Santo lo quiere cambiar, no hay manera que lo pueda cambiar. Si nosotros vamos con un mensaje para predicarlo, pero ese día el Espíritu Santo decide que van a haber lengua, interpretación de lengua, ¿por qué debemos cortar al Espíritu Santo? Y si un día nosotros llegamos y en medio de la adoración hay puras visiones y visiones y visiones, Dios ¿qué nos quiere decir el Señor? Que quiere hablar en ciencia, en revelación. Entonces hay que ser sensibles al Espíritu Santo. Hay quienes no le quieren dar la oportunidad al Espíritu Santo para que sea Él el que pastoree la iglesia, el que regente la iglesia. Vamos al cuarto punto. Normas específicas. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Si es que alguien habla en una lengua, hablen 2 o a lo más 3 por turno y uno interprete. Estas son ya normas específicas que da el apóstol Pablo. El verso 28 dice, y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo. Si alguien de repente lo toma el espíritu, sube la voz, estamos esperando que haya interpretación. No hay interpretación. Alguien se le tiene que acercar y decirle, amado, siga hablando en lengua, pero para usted mismo. No levante la voz. Así es esto. No decirle no hable en lengua, porque si usted le dice no hable en lengua va a apagar el espíritu. No,
No hay interpretación, hermano. Así que, hermano o hermana, ore para usted. Sigue edificándose ahí en la lengua. Quedito ahí, usted. Así es que se debe hacer para no apagar el espíritu. ¿Cuáles normas específicas se dan en este pasaje sobre el uso del don de lengua? 1. El número de personas que hablan en lengua, o sea, que suben el volumen en medio del culto, debía limitarse a 2 o 3. Se entiende que este número podría participar en cada servicio. 2. Los mensajes en lengua tenía que darse por turno, no que 2 o 3 están hablando en lengua alto en la congregación los 3 juntos. Eso es una locura. Es más, 2 personas hablando en lengua alto en medio de la congregación, hasta 2 es una locura. Entonces, tiene que ser por turno. A veces hay quienes están hablando en lengua porque traen un mensaje y los otros suben. Rápidamente hay que ir, baje porque el Señor va a hablar, baje el volumen. No se le dice no hable en lengua, baje el volumen. Ore para usted nada más. Hay que tratar contacto para que la persona no pierda el hablar en lengua. Entonces, estos mensajes en lengua tenían que darse por turno. ¿Por qué? Porque la competencia nunca trae edificación. 3. Para cada mensaje en lengua debía esperarse que Dios levantara a alguien para que lo interpretara. 4. Si en una reunión nadie es usado por Dios para interpretar los mensajes dados en lengua, estas debían dejar de hablarse en público. La persona tenía que hablarla para ella misma. Los creyentes en tales casos solamente podrían hablar en lengua en su adoración personal a Dios. Pero observemos que se dice en 1 Corintios 14:13, por eso quien habla en una lengua pida en oración poderla interpretar. Si usted constantemente lo agarra el espíritu y usted sube el volumen mientras habla en lengua en la congregación, entonces usted tiene que orarle al Señor para que le dé la interpretación, para que cuando usted sube la voz en lengua, entonces usted pueda dar la interpretación. Y lo otro es que si usted no tiene la interpretación, pero sube la lengua y alguien interpreta, entonces usted sigue hablando porque el Señor va a seguir edificando la iglesia. Toda iglesia necesita poner en práctica los siguientes conceptos. El hablar en lengua es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo y su uso permanente de una manera ordenada sirve para la edificación de la iglesia y del creyente. Hay muchos creyentes, amados hermanos y hermanas, que descuidan este don. Ya han sido bautizados con el Espíritu, pero más nunca hablan en lengua. Descuidan el don debido a interpretaciones erróneas. Hay que seguir hablando en lengua para edificarse a uno mismo. Otros hacen a un lado esta práctica por algunos desórdenes que han surgido en algunos círculos pentecostales, especialmente por falta de instrucción. A la congregación hay que instruirle, y no solamente en lengua. Cuando hay en una congregación mucha gente que recibe sueños, que recibe visiones, eso hay que canalizarlo. Entonces tienen que hablar con el pastor o con quien se haya designado para eso, de tal manera que se busque la interpretación de los sueños, las visiones, para que haya entonces edificación. Si alguien sueña y pasa allá adelante y cuenta el sueño
y no hay la interpretación de ese sueño, ¿para qué pasó? Si nadie va a entender nada. Entonces tiene que haber quienes interpreten sueño. Yo antes no interpretaba sueños, pero yo comencé a orarle al Señor, necesitamos interpretar sueños y visiones. Bueno, yo no los interpreto todo, nada más lo que el Espíritu quiere que yo interprete. A veces interpreto parte y la otra parte mi esposa, a veces recibo la interpretación completa. Eso es importante, porque los cultos son para edificar la congregación. Entonces hay que instruir a la congregación. Nosotros tuvimos en un momento determinado en el ministerio de restauración que era mucha gente, hermano, que hablaba en lengua y que recibía visión y todo esto, y se comenzaban a compartir entre ellos mismos hasta que llegamos al punto de una histeria, y ahí hubo que poner orden. Aquí los que reciben visión y sueño se lo tienen que traer al pastor, a la pastora o al profeta tal. No pueden estar compartiendo si primeramente no se hace eso. Hay casos en el que hay una administración y el Señor ordena hacer algo en que si se ha ungido gente para que sea profeta, ellos tienen cierta libertad para hacer lo que el Señor dice, pero un profeta maduro discierne que lo que supuestamente el Señor está mandando a hacer está correcto, en orden, porque el Señor nunca manda a hacer una cuestión para desorden. El Señor nunca manda a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Entonces, por eso hay que ungir a los profetas maduros para que ellos también puedan ayudar en medio de los cultos. Es recomendable que siempre estemos repasando este pasaje de 1 Corintios 14, del 23 al 28, y veamos señalados las 4 normas específicas que se dan en dicho pasaje. También sería provechoso hacer planes para poner en práctica todas estas instrucciones. Es cierto que este estudio de hoy es de más interés para los creyentes que para los inconversos. Sin embargo, el Espíritu Santo puede usar cualquier parte de la palabra para convencer a los pecadores. En su sermón en el día de Pentecostés, Pedro incluyó su llamamiento al altar, el plan de salvación y el don del Espíritu Santo. Esto nos demuestra que la unción del Espíritu Santo es para que todos los creyentes podamos ganar alma mediante este poder. O sea, el poder no es para exhibirlo, el poder es para hacer algo, para ganar alma, para sanar enfermos, para liberar cautivos. Es para hacer algo el poder. No es para exhibirlo, para que digan, yo tengo tal don. No, los dones son para edificar a la iglesia, son para ensanchar el sitio de la tienda, son para extender las estacas. Entonces, si usted es usada en dones, sepa que ese es el propósito. Ensanchar el sitio de la tienda, o sea, ampliar la congregación en número, extender las estacas, llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Esta es la palabra que les comparto en el día de hoy, tocante a lo que es el hablar en lengua, las normas, un don que es tremendo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque estas enseñanzas son vitales en medio de tu iglesia para que podamos hacer todas las cosas en orden y saber que en la palabra tenemos todas las instrucciones que necesitamos para que nuestros cultos sean específicamente para la edificación de todos los creyentes. Ayúdanos a mantener estas verdades claramente en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que podamos de manera ordenada, Señor, celebrar las reuniones públicas
Gracias por darnos estas instrucciones. Te honramos, te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerles por haber estado conmigo esta tarde. Si Dios nos lo permite, esperamos volvernos a ver el próximo jueves a las 8 de la noche. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me los bendiga, me los proteja, me los guarde y que usted pueda seguir siendo edificado para la gloria de Dios. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.